Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Soy Nanu Serey y hoy tengo una invitada hermosa. Vamos a comenzar con una nueva sección que son entrevistas con historias únicas, historias inspiradoras. Y hoy me toca presentar a Dani, Dani Sima. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, Y gracias a vos, Nan. bueno, vamos a empezar. La idea es que sea una entrevista relajada, que podamos chusmear un poquito sobre tu recorrido. Y voy a Ujú. empezar contando cómo conozco a Dani, cómo nos conocimos. Bueno, Vale. nos conocimos hace muy poquito. Dani me pidió una sesión. Yo a Dani no la conocía. Así que bueno, hicimos una sesión muy linda donde hablamos de su recorrido espiritual. Y cuando termina la sesión, subo como siempre una fotito del consultante contando un poquito de la experiencia y ahí me empiezan a escribir seguidoras mías diciendo, ay, Dani, Dani, Dani. Yo decía, ¿quién es Dani? Y bueno, ahí la busco y bueno, ahí me empiezan a cerrar un montón de cosas que hablamos en nuestro encuentro. eh, y bueno, ahí digo, qué linda historia para compartir en red, para poder inspirar sobre todo y acercar la espiritualidad a otras personas, a otros públicos Total. y armar red, que creo que es algo que hablamos mucho en nuestra sesión. Así que bueno, Dani, me gustaría que te presentes bueno, con el resto de la gente para que entiendan quién sos. Y bueno, y ahí Bueno, empezamos con las preguntas. dale. Bueno, gracias, Nanu, por este espacio. Mi nombre es Darisima, yo soy un montón de cosas. Soy mamá, soy emprendedora, soy comunicadora, tengo dos marcas comerciales, soy de formación licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales, también puericultora, dula. Me, me dedico todavía a acompañar como ese portal en la vida que es el nacimiento, la gestación, el parto, el puerperio, desde la mirada del dulaje, desde la mirada de la lactancia. Pero bueno, a través de la vida y de sus experiencias y de una curiosidad insaciable en mí de ir siempre como más allá, eh, también fui llegando como a ese reconocimiento de esas conexiones, de la mediumnidad, si cabe la palabra, o capacidades psíquicas. No hace mucho tiempo digamos, me evalué para conocer esta forma que tengo de pensar, de sentir. Supe que era neurodivergente, que tenía una condición que se llama altas capacidades intelectuales, que el nombre mucho no resuena, ¿no? Pareciera que no hay lugar al error o a la dificultad, y por supuesto que las hay y las hubo a lo largo de la vida, pero también le dan sentido a esta búsqueda insaciable mía, ¿no? Que ha sido desde el conocimiento empírico, pero también desde un recorrido espiritual que siempre está ahí en continua evolución y que, bueno, a través de las experiencias en mi vida he ido como madurando, asimilando y dejándolo como aflorar, ¿no? Bien. Bueno, eso, un poco de todo, principalmente. Tanta hora de la- Principalmente, bueno, digamos, hay algo de la puericultura que digamos, tenés como un gran peso, ¿no? Por lo menos en las redes, de ese recorrido Ujú. y de un emprendimiento que tiene que ver mucho con la Claro, infancia, digamos, ¿no? Con ese. sí, porque en algún punto después de unos años de trabajo corporativo y demás, y después de lo que fue atravesar el embarazo, el nacimiento de mi primera hija hace 10 años, conocer el rol de la puericultora, que me conmovió enormemente en un momento de mi vida donde yo necesitaba como estar al servicio del otro, ¿no? Entonces ahí me metí de lleno en la puericultura, después en el dulaje, y desde ese lugar, desde esos conocimientos, fue que inicié como este espacio en las redes, esta comunidad, porque realmente es una comunidad hermosa. Yo
buscaba como información de pericultura y todo lo que encontraba tenía que ver muy con placas duras, con los beneficios de la leche, de la lactancia. No, no había como experiencia, ¿no? No estaba como ese atravesamiento emocional que para mí era tan radical de querer compartir, ¿no? Entonces hice ese espacio con el fin de comunicar como sentires, como lo sutil, ¿no? Qué Sí, casualidad. Pero bueno, claramente algo empezaba por ahí ya a necesitar ser comunicado por fuera de mi experiencia personal. Y ese espacio conmovió muchísimo y generó una red que fue creciendo muy grande y que a través de compartir también no solo como mi abordaje profesional, sino esta que soy con mi maternidad, con mi casa, con mi mudanza, ¿no? Como esta cosa orgánica de compartirme hacia afuera, también generó que esta comunidad me acompañara, o al menos yo quisiera también como expandir todo lo que fue acompañar la enfermedad y la muerte de una de mis hermanas, de Caro, que partió a los 32 años a través de un cáncer de colon, pero fue muy lindo lo que sucedió ahí y entonces también me permití como orgánicamente ir compartiendo el proceso también espiritual que fue evolucionando, eh, digamos, a partir de toda esa vivencia. Si bien yo siempre tuve como una vida de fe, una vida de oración, de comunión con Dios, fueron algunas experiencias de la vida. Esta con Caro quizás fue la que me encontró abierta al mundo, porque había vivido otras anteriormente, pero las redes no existían como tales. claro. Y yo no salía a contar eso en realidad, pero esta ya la experimenté, la atravesé siendo una persona comunicadora, más allá de la poricultora, de la mamá, de la emprendedora, digamos, como más allá de esos roles, ¿no? Y como creo que al fin y al cabo ninguno me define más que lo que ocurre en el interior de mi alma, eso salía a la luz y genera algo muy, que yo lo siento muy verdadero, muy, muy hermoso, y por eso, bueno, seguí dejando que eso aflore, ¿no? Eh, por más que el espacio todavía pareciera convocar a mamás con bebés, lo cierto es que hay un montón de mujeres, de madres que se han quedado aún ya sin tener hijos en edad de lactancia porque algo les hacía sentir que en algo nutría, ¿no? Y yo digo, bueno, no Lindo. es casual tampoco. Hay un alimento que es fundacional de la vida, ¿no? Que es como pilar de la salud, que tiene que ver con la leche humana, pero también hay un alimento que es pilar de la vida eterna y que algo de eso empieza a aparecer en ese espacio y creo que por eso convoca a quedarse también, ¿no? Porque es algo que me excede a mí y que está ahí y el que lo quiere recibir lo recibe. Bien, me parece Sí, ni siquiera tiene que ver conmigo. súper interesante que viniendo de digamos, de la lactancia, de un emprendimiento más orientado por ahí a mamás, ¿no? O a ese público más femenino, de golpe te atraviesa una situación personal como es un duelo, la pérdida o la enfermedad primero de tu hermana, y empezás a abrirlo, ¿no? Con esta energía y bueno, yo siempre te siento como muy transparente, ¿no? Y empezás como a compartirlo a- en un espacio que por ahí no está preparado, entre comillas, para eso. Y aún así tuvo mucha aceptación por lo que vas contando, lo que fuimos hablando, ¿no? Muchísima, muchísima. Es que de hecho cuando yo empiezo a compartir la experiencia que yo viví con Caro, la empiezo a compartir desde lo dramático que fue, porque Caro atraviesa una situación extrema de gravedad donde se moría estando de viaje, sin tener un diagnóstico de una enfermedad. Ella atraviesa como una situación de obstrucción, hace un cuadro de hemorragia, tiene cuatro cirugías en 20 días, todo esto una persona sana, o sea que algo que era completamente disruptivo y Inesperado. ensordecedor del dolor, digamos, ¿no? Como, era como, no, no puede ser real. Y, y yo necesitaba compartir eso. Fue como, necesitaba decir, se está muriendo mi hermana
oren conmigo. Era como, me Armar salía una red. desde el, claro, como armar una red de oración, como desde ese lugar, desde sentir el apoyo del amor a través de, y algo en eso instantáneamente empezó como a generar un nivel de interacción, de respuesta, de comunidad que ya no se podía ocultar, que era mucho más fuerte y como si tuviera un cimiento más fuerte que el que nos unía en la poricultura. Fue como, esto es la vida, esto es como algo demasiado verdadero, ¿no? Transparente, porque fue así. De hecho, creo que la primera vez que cuento algo era como hasta desde no sabemos qué pasa con mi hermana, como desde la incertidumbre que se vivía yo acá, ella en México. Y bueno, Dani oro, Dani te mando energía, Dani esto, Dani lo otro, y fue como que se fue dando solo, no tuvo ningún tipo de planificación de contenido, nada. Como cero Y, marketing, sino realmente una apertura cero. auténtica. Y es lo que más ha llegado. Claro, me está Sí, pasando es lo que esto. más ha tocado los corazones de los demás, porque creo que justamente por eso, porque hay algo que no se encuentra con el otro cuando lo que el otro atraviesa nos sensibiliza y nos encuentra desde un lugar de seres humanos conectados, parte de un todo, ¿no? Como de Entonces humanidad, hay algo ahí como de de humanidad. seres humanos, ¿no? Como de almas transitando este cuerpo y que de alguna forma ya había una plataforma disponible. Yo puedo ver ahí la poricultura como un cimiento, como una base para lo que vendría después. Hoy la veo desde otro lugar, no como la veía cuando planificaba un contenido poricultura. Hoy creo que, como todo, las que están ahí son las que tenían que estar, las que vinieron después, o sea, no reniego, no le pongo, o al menos intento no ponerle como cabeza a eso, porque siento que todo se da como tiene que darse. Sincrónicamente. Sí, Hermoso. Mirá, totalmente. me Mm. gustaría, digamos, porque hay un evento previo que dispara mucho como tu conexión. Si bien Mm. fuiste y sos una persona espiritual y esto parecería que te acompañó a lo largo de tu infancia, a nivel familiar, hubo Sí, un hecho que en el encuentro fue para mí como, wow, esto me parece sumamente hermoso, mágico y también humano, ¿no? Que creo que es sí. también por eso quería compartir un poco tu historia, que tiene que ver con que vos primero atravesás un evento importante de salud. Sí, a lo largo de mi vida fueron como muchas experiencias. De hecho, te diría que hasta antes de nacer ya la muerte formó parte de mi vida. Yo pierdo a mi hermana melliza en el vientre de mi mamá, alrededor de las 37 semanas de gestación. Es decir, que mi nacimiento ya se da en el contexto de que había que sacar a otro cuerpito que estaba a mi lado, ¿no? Que por eso creo que es como si la conexión con la vida a través de la muerte me acompañó desde antes de nacer y por eso creo que también hubo una búsqueda espiritual en mí de entender más sobre el propósito, la vida después de la muerte, como que esto me acompañó siempre, ¿no? Acá naciste, Eh, digamos, muy pegada, digamos, ¿no? Ahí, hasta a nivel nací familiar. duelando, claro. Claro, sí. Sí, 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 de hecho uno de los primeros, como de los primeros conceptos viste, ese momento donde uno dice, Eureka, ¿no? Como cuando me estaba formando como poricultora, y se hablaba como de las necesidades del bebé recién nacido, ¿no? El bebé necesita durante mucho tiempo lo mismo que tiene en la panza, contención, movimiento, alimento. Y yo estaba en esa clase y dije, claro, y yo también necesitaba a Paula, porque fue lo que yo tuve en la panza, el contacto y el crecimiento con mi hermana melliza. Entonces, bueno, eso fue para mí como, claro, por eso estoy acá, por eso estoy acompañando el nacer, por eso después, eh, antes de llegar a este evento que vos me preguntabas, que tiene que ver con una enfermedad física muy grave y un encuentro, digamos, como un despertar extraordinario a partir de un encuentro con Jesús, con la divinidad, antes de eso yo ya había tenido muchos eventos que, claro, no tenían como un marco teórico para ser asimilados, ¿no?
Me había pasado una vez de estar, bueno, mi papá se quita la vida, se suicida a mis 13 años. Yo ya intuía esto y lo expresaba en mis juegos, en mi forma de comunicar. O sea, siempre hubo algo en mí, como pienso desde mi rol en el sistema familiar, de decir, ¿no? De sacar afuera. de Esto es lo que hago. comunicar. Como de comunicar. Siempre hubo algo en mí que como que estaba ahí exponiendo, desnudando verdades por la vida, siempre. ¿Y qué Con lo bueno y lo percibía? malo que eso tenía, ¿no? Porque yo estaba en una conversación y yo percibía cosas que no se estaban diciendo y yo las decía de chica. Para mí eso era esa era mi forma de ver y de estar en la vida, pero era la desubicada, la que siempre hablaba de más, era como, ¡pa! Como silenciada, ¿viste? Dani, por favor, a tu habitación. ¿Cómo Claro, vas a decir eso, viste? claro. No me, nada, todo el tiempo vivía de estas situaciones y que no podía yo encajarlas más que, bueno, estaré fallada, qué sé yo. No sé por qué digo lo que digo, pero lo digo. Hoy entiendo que era un tipo de percepción, de intuición, muy propio de una neurodiversidad, de una alta capacidad, quizás más vinculada con los sentidos, que podríamos decir, parapsíquicos, o una comunión con esa conciencia que excede la del individualmente nuestro cerebro, ¿no? Me pasó una vez estar hablándole al alma de mi papá, teniendo una comunicación con él, y todo se me empezó a girar. Tuve que cerrar los ojos porque dije, si yo los abro, lo veo. Yo sentía que él estaba delante, pero claro, yo vengo de una familia cristiana, de ir, digamos, como toda mi infancia, mi vida a una iglesia. Yo había preguntado a un pastor si yo podía hablarle al alma de mi papá y medio que no, no, están en otro lado. Y yo tuve esa conversación hasta desde él, como podríamos decir, como pasando por encima de lo permitido, ¿no? Imaginemos Claro. una niña de ¿Cuántos 13 años? años, o 13 sea, años. como, como no haciendo caso a la norma, ¿no? Bueno, algo en mí siempre pulsó por ir por fuera de la caja, evidentemente. Yo estaba teniendo esa conversación con mi papá y todo me empezó a girar. Yo podía sentir sus respuestas y sentí que me iba a desvanecer, que si yo abría los ojos lo iba a ver. Entonces dije, bueno, si todo esto es real, si vos me estás escuchando, estás acá, que mañana me reciba Pirulo, ¿no? Porque yo al otro día tenía un acto de confirmación en la iglesia, ¿no? La iglesia en la que había ido toda la vida era como el evento donde uno confirmaba su fe. Esto de, bueno, yo renuncio al diablo, a todo su obrar, todo su ser y me entrego a Dios, ¿no? En la fe, en la obediencia. Tenía ese evento de confirmación, que para mí era muy importante. Y esa noche previa yo me desnudo ante mi papá en el alma y un encuentro que yo había sentido como ¿esto qué fue? ¿No? Era Claro. como... Y claro, ese evento no era en la capillita a la que yo iba todos los miércoles y todos los domingos con mi familia, sino que era como en una iglesia central en Buenos Aires y que iban todas las capillas de Capital, que eran un montón. Con lo cual, las probabilidades de que ese pastor que yo nombro me reciba en la puerta eran prácticamente nulas, porque incluso el pastor no era el ministerio que te recibía el diácono, suponete, como a nivel de ministerios, Jerarquía. ¿no? Que le decías, de jerarquías, claro. Así que no sé ni cómo dije eso, pero lo dije, ni idea. Pero al otro día, cuando llego a la iglesia, la persona que me recibe en la puerta, te lo digo y se me pone la piel de pollo, era ese pastor. Para mí fue como, la pucha digo, o sea, ¿Me ¿qué escuchó? fue esto? No, estábamos hablando, estábamos juntos, yo puedo hablar con mi papá. ¿Qué mierda me dijo a mí que no podía? Fue como, ahí ya se empezaba, yo tenía 13 años, se empezaba como a vislumbrar cierta, no rebelión, pero sí como esto no termina acá, no termina en el techito, ¿no? De esta capilla, ¿no? Acá hay un Dios que hay algo más, ¿no? Era mi sensación. Y está bueno porque a mí estas historias me encantan porque llega un momento donde la experiencia de uno empieza a ser un tope, ¿no? Con la teoría que uno La tiene. experiencia empieza a ser la propia Claro. religión, podríamos decir. Puede En ser realidad, religiosa o al por revés. decirlo así, digo, la experiencia empieza a ser tu verdadero camino de espiritualidad, tu propia experiencia, esto de vivir la conexión con la divinidad
independientemente de lo escrito, de lo establecido o del camino que hizo otro, ¿no? Eso. Pero aún así, con 13 años, yo no tenía mucho marco teórico para encuadrar esto, ni tampoco mucha fuerza todavía para decir, yo me voy por otro lado, ¿a dónde me iba a ir? O sea, mi papá se acababa de morir, de quitar la Ah, vida, o sea, imagínate todo el camino de dolor y de sufrimiento que vino después, como fueron años muy difíciles, muy dolorosos, de mucha elaboración, de mucho todo. Obviamente hoy sé que me siguieron pasando un montón de cosas de estos eventos así. Eh, una vez me pasó de estar en el cine mirando una película de Frozen con mis hermanas y en un momento dado un personaje de la película dice algo así como era un místico, dice, el agua tiene memoria. sí. Automáticamente a mí me empieza a girar todo como aquella vez. Es como si entrara en una especie de trance. Y estaba en la panza de mi mamá, el agua tenía memoria, el útero vi rojizo, la vi a mi hermana melliza, la vi por primera vez como de... Después supe, claro, yo lo que tuve fue una regresión uterina espontánea, o sea, fue un ir a la panza, pero todo esto yo no tenía ni con quién hablarlo, ni con quién, Eso te iba a preguntar. nada. No, ¿Había? me lo guardaba para mí, era como Ok. lo escribía, viste, lo dejaba como en un cajón de, bueno, lo que no entiendo qué es, pero es, y es muy real. Eh, bueno, seguí avanzando en la vida y esto, siempre continué yendo a esa iglesia, a esa capilla, porque yo, pese a que yo podía como sentir como resistencia frente a alguna palabra, incluso que saliera del altar, o a que siempre me generaron como un poco de rechazo, como los dogmas, las liturgias religiosas. Siempre había algo que, sí, pero no, pero a la vez era un lugar de comunidad, de amor, o sea, Dios se manifestaba en ese lugar, no tengo duda. Era como, bueno, el amor vencía a lo demás, Era ¿no? lo más cercano que Eh, lugar espiritual también, sí, dentro exacto, de todo tu exacto. entorno, claro, y sí. Totalmente, sí. Y bueno, en algún momento dado me alejé de la iglesia, como en un momento adolescente, unos años después de la muerte de mi papá, me puse muy como creativa en la vida, como materializando un montón de cosas. Eso también me pasó mucho a lo largo de la vida, como no había cosa que yo no me propusiera que no lograra, era como Esa es tu energía, tenés esa energía. sí, el pide y se te dará, o la ley de la atracción a mí me sucedía, pero a un nivel que es difícil de transmitir. Era como, yo quiero hacer esto, hago. Entonces, en algún momento, claro, creí como muy en mis propias fuerzas desde ese lugar y, claro, en el envalentonamiento de, no sé si cabe esa palabra, o sea, la estoy inventando, pero como en ese envalentonarse de la juventud, ¿no? Como un poco la rebelión también a la vida que habías tenido y al enojo, porque la vida había sido muy dura también, como algo de todo eso, como me alejó un poco de la iglesia, o incluso estas sensaciones de que hay algo más, ¿no? No de Dios, yo siempre me sentí como en comunión con Dios, pero me alejé un tiempo, como si lo hubiera silenciado, sabiendo que algo ahí estaba, pero como diciendo, bueno, viste, como uno se aleja de sus padres en la adolescencia, Sí, necesita como escribir la historia contraria para ver después de qué manera vuelve. Bueno, exacto. acá fue igual, fue como, Dios, vos sos mi creador, mi padre del cielo, mi madre. Pero ahora te dejo y voy a ver qué sale por mis propios medios. Bien. Y bueno, lo que salió fue una miseria. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le Lo pasó que a salió, Dani? lo que salió fue tremendo, porque si bien esto era como un crecimiento, podríamos decir, material enorme, en la beca que necesitaba para poder estudiar en la facultad, los promedios altísimos, en el trabajo era como un alto potencial, era una chica que lo que le sucedía no tenía nada que ver con su edad, y entonces el ascenso, el cargo, como todo iba a una velocidad rapidísima para mi edad. Y bueno, me estrolé de lleno contra una tensión que se vuelve insostenible, ¿no? Que es como la del cuerpo físico
tan desconectado de su verdadera esencia. Más habiendo yo tenido una infancia de conexión, eh, estaba realmente desconectada de mi propio ser, de mi propia esencia, estaba como muy, digamos, como muy, Corrida. eh, sí, muy corrida, estaba como viviendo el cuento de la mente y del ego y nada, y me alejé de ese camino verdadero, de ese camino de oración, de charlar las cosas con Dios, de sentirme como cuidada, ¿no? Como, y bueno, y hubo un momento que el cuerpo no dio más. Y lo hermoso fue saber desde el minuto cero que yo había también en esto de la capacidad de manifestación, ¿no? Yo había creado eso también, ¿no? Y eso era lo más difícil, aceptar toda la responsabilidad que yo tenía en esa situación. Mi sistema de defensas se volvió contra mí. Eh, Mi cuerpo hizo como una inflamación masiva. Me dejaron de funcionar los riñones, no podía ir al baño, no podía hacer pis. Eh, Me pasaron a terapia intensiva, lo estoy resumiendo, ¿no? Pero Y para que la era gente entienda, como es gravísimo esto, ¿no? Es gravísimo, gravísimo. gravísimo y además no había como, ¿qué tiene? O sea, no aparecía un diagnóstico fácil. O sea, Dani, ¿y ahí cuántos no, años tenías? yo tenía 22. 20, claro, bueno, ya estabas, digamos, eras re jovencita a todo lo Sí, que sí, había estás. terminado la carrera, digamos, estaba terminando mi carrera universitaria, trabajando en una institución bancaria, tenía como mucho desarrollo profesional, personal, pero todo muy como muy Eh, alejado del sentir, claro. Y mucha el cuerpo te tira un exigencia. freno de mano y terminás, en cuántos días terminás en terapia intensiva? ¿Cómo? Y yo debo haber estado como internada, estuve alrededor de 3 meses Un montón. y uno entero en terapia intensiva. Sí, 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 fue muy grave de verdad y fue como muy incierto todo, fue muy grave, muy grave. Pero claro, desde el momento que yo entro ahí, yo sabía que era ese el lugar que tenía que estar, era como, bueno, era obvio, era como, bueno, vos creaste esto. De hecho, hay una anécdota que es cuando mi novio en ese momento, que ahora es mi marido y es mi compañero de toda la vida, la llama a mi hermana Vale, con quien yo vivía, compartíamos juntas un departamento, medio que vivíamos los cuatro, porque con los dos novios del de cada una, ¿no? La llama y dice, che, Vale, bueno, nos vamos a quedar acá internados en observación. Y Vale le dice, no, basta, Fran, es una hija, ¿no? Es una desgraciada, porque ayer me dijo que quería estar un mes durmiendo. Ayer me dijo que quería estar un mes en cama, No como te- diciendo, mirá lo que se provocó, ¿no? Bueno, hay que correr también como la culpa, Sí, sí. pero pero sí ver, consciente o inconscientemente, la responsabilidad, o sea, nuestra capacidad creativa que puede estar al servicio de, de- del alma y es maravilloso, pero también puede estar al servicio de la mente, ¿no? Y termina creando esto. Yo siento que algo en mí también creó esa experiencia como de necesaria igual, ¿no? De Que fue freno, horrorosa, de pero volvamos, fue volvamos. necesaria también. Fue necesaria y es una de las mejores experiencias que viví en la vida. ¿Qué te pasó? Contá porque eso es, me parece. Entonces siempre digo que es como, fue terrible, pero a la vez es algo que yo nunca voy a dejar de agradecer porque fue maravilloso. Y en el medio de esos días, al principio yo obviamente entré como en ese fondo, ¿no? Porque sabía que era responsable de eso, no podía ignorar esa capacidad creativa que a mí me había acompañado siempre, esa capacidad de ejecutar, no sé si manifestar, pero de hacer. Y yo sabía que yo no quería ni el ascenso que me estaban dando en el trabajo, ni quería eh, estar estudiando como lo estaba haciendo. O sea, había muchas cosas en las que yo seguía diciendo que sí, cuando yo quería decir que no, pero era como no encuentro otra forma de parar, porque a mí me representa este castillo enorme que yo creé,
de poderío, que bueno, lo Castillo no tenía nada, era una fachada, pero bueno, yo me sentía como segura en ese rol de Daniela superpoderosa, entonces seguía diciendo que sí, cuando en realidad yo quería decir que no. No encontraba la manera de frenar. Me acuerdo de mi psicóloga, que mi psicóloga de toda la vida, ella intentaba, viste, como ofrecerme algunos atisbos de freno y no, no, yo ciega. Eh, entonces el primer tiempo en el hospital fue como de un enojo conmigo también, porque no le podía echar la culpa a nadie. O sea, si bien sí aparecía esta cosa de decirle, Dios, ¿cómo puede ser que otra vez tan difícil la voy a tener siempre? Pero a la vez era, te intenté rescatar un montón de veces, no me diste bola, ¿no? Ese, Claro. hay una historia, no sé si es una historia, un mito, de un hombre que hay una inundación, ¿no? Y termina en el techo de la casa con el perro y cada vez que lo vienen a buscar el helicóptero, el barquito, él dice, no, no, estoy esperando el milagro, no, no estoy esperando el milagro. Y cuando llega al cielo, Dios le dice, pero te mandé a la policía, al barquito, al helicóptero, no te subiste, Lo ¿no? Bueno, viste. más o menos la misma historia yo estaba viviendo. Entonces, en mi interior era como, yo sabía que no me dejé rescatar antes, ¿no? Pero bueno, solo cuando pude como tocar un fondo bien fondo y también perdonarme por eso, como, como mirarme compasivamente, como bueno, no pude hacerlo distinto, venía de una historia de un cuasi abandono, de un papá que no nos sostuvo, no estuvo a la altura de acompañarnos con sostén toda la vida, entonces hubo algo en mí que necesitó poder sostenerse, ¿no? Por sí misma. Entonces, cuando pude como empezar a reconocer, a sentir que algo de esa experiencia también iba a venir como con algo mejor, cuando pude como, bueno, tocar bien la oscuridad para empezar a ver como el foquito de luz, empecé a escuchar la voz de Dios, o sea, de un momento para el otro, Dios me empezó a hablar y fue como, ¿qué es esto? Eh, Empecé a orinar de un momento para otro, como si las diálisis hubieran por fin hecho efecto, o por efecto del cielo. Un día empecé a orinar. Claro, cuando venís de tantos y tantos días en ese estado de retención, después entras en un proceso que se llama poliuria, creo, que es como Te te una descompensa. cantidad excesiva de pis, ¿no? Digamos, por decirlo así. Sí, sí, sí. Así que me sacaron la sonda porque era bueno que me empezara a mover y me la pasaba en el baño. Y en uno de esos momentos el baño se iluminó y tuve un encuentro que para mí fue con Jesús. Yo lo puedo ver a él porque además esto es el marco teórico en el que crecí, independientemente de que creo en Jesús como un ser, como el Hijo de Dios, más allá de la religiosidad, ¿no? Pero bueno, sí respondía a una historia de creencia personal. Y tuve que cerrar los ojos porque obviamente todo me giraba, pero a la vez la luz me encandilaba. Me arrodillé así, desnuda como estaba, ni me acuerdo, con la batita esa de la camilla, me arrodillé en el piso del baño y Jesús me dijo, Daniela, sos curada ya. Me acuerdo del ya, como me acuerdo una voz como con una autoridad, como está hablando Dios. No hay tu tía, ¿no? Como, nada, fue increíble, fue algo increíble, fue algo que superaba todo lo que yo creía posible. Y en los siguientes días, todavía internada, yo no dejaba de ver, de escuchar a Dios, o sea, charlaba con él, que mi mamá me miraba como diciendo, y a la vez, cada persona que entraba a la habitación, yo tenía muchas cosas para decirle, porque era como si tuviera una transparencia, era como, te va a pasar esto, lo otro, lo otro". Y claro, yo estaba tan feliz, que estaba verborrágica, que yo eufórica, necesitaba contarle a todo el mundo todo lo que yo veía. Yo podía identificar si el que entraba venía como apesadumbrado, como oscuro, o venía como luminoso, era como... Era algo indescriptible, al punto que a veces hasta lo añoro, si bien hoy ya lo tengo de nuevo bastante muchos años, porque imagínate que de esto pasaron 15 años, yo tal vez a los 10 años de esta experiencia o a los 8 yo añoraba.
ese tiempo de hospital, añoraba ese nivel Conexión, de conexión, de de apertura. transparencia con, era como, quiero volver ahí, no quiero estar interna, Sí, ojo, no me malinterpreten, ojo lo que uno desea, no es que quiera estar mal de salud, pero yo necesito, Dios, escucharte, así que de hecho, mi vida de fe después de ese suceso fue siempre, Dios, dame más, dame más, dame más, era como, quiero, quiero más de esta espiritualidad, de esta vida espiritual. Eh, Incluso vinieron a verme digamos, desde la iglesia a la que yo iba y fue como, pregúntele a los médicos, ¿no? Como mi estado dejaba como atónito hasta, no sé, hasta los líderes religiosos, por decirlo así, ¿no? No había forma de que fuera un delirio místico, primero porque el delirio místico trae como una, bueno, eso lo debes saber más vos que sí, yo, pero digo, trae como un malestar a la persona que lo está viviendo y yo estaba plena y además mi psicóloga que me había acompañado desde mis 9 años y yo tenía 22 explicaba que mi estructura de cabeza, digamos, no era para, no podía estar viviendo un delirio místico. Daniela está atravesando otra algo que cosa. tal vez no podemos explicar, pero que está siendo real para ella, ¿no? En algún momento entendí que tenía que Sí, silenciarme, te iba porque a si no preguntar estaba... eso, porque hay algo donde cuando uno empieza a hablar de estas cosas, bueno, yo he pasado por una experiencia muy similar, aparte hasta cómo la describís, donde, ¿no? La realidad como medio que en algún punto se gira, se altera, Mm. y hay un punto donde, bueno, el decirlo y el sentirse loca se empiezan a tocar y uno empieza a decir, bueno, ¿hasta dónde lo cuento? ¿Con quién puedo hablarlo? Porque si, Eh, no sé cómo lo tomaron las personas de la comunidad religiosa, pero sí, si la persona religiosa tampoco me estaría creyendo, estoy en un gran... no, no. Pero a la vez para mí era, o sea, yo estoy con Dios. El resto lamentablemente no pudo experimentar esto. O sea, mi sentir más grande era, bueno, a cada quien le llegará su momento. Claramente Dios está muy por encima. Esa fue como la verdad más cruda que yo descubrí en esa situación fue Dios está por encima de cualquier iglesia, como, pero no por encima en el sentido, dije, cualquier credo le llega al dedo gordo del pie, si tuviera una forma física, Claro. porque, porque Dios es como algo mucho más enorme y que además no le tiene que pedir permiso a nadie para contactar con nosotros. Claro, Dios va a contactar con nosotros en la medida en la que estemos abiertos a recibir, como... Fue como un camino de empezar a decir, bueno, en lo que esta comunidad religiosa a mí me haga bien, seguiré formando parte porque entiendo que es necesaria, entiendo que construye a nivel social, que acobija, em, Y que que transmite tiene como... un rol y que transmite como algo y después cada quien verá si puede expandir los límites, ¿no? Yo, algo en mí había expandido los límites de la religiosidad y no estaba dispuesta como a poner eso en duda porque era enormemente real. Era como, bueno, si no, no entiendo nada. Era como, no, no, yo sé que loca no estoy. O sea, esto me está sucediendo y esto es real. No necesito que tampoco, o sea, me hubiera encantado que alguien me diga, sí, sí, esto es real. En ese momento no tuve nadie que me lo No diga, hubo nadie que validara. nadie, eh, nadie. Fue una experiencia que fuerte. quedó en mi corazón y que fue la base para seguir buscando, para seguir como expandiendo mi diálogo con Dios. En Pero realidad fue sí, Dios el que me fue dando soporte. Dani, pero sí decís Pero que tu psicóloga bancó. sí, mi psicóloga, sí, sí, ella siempre me escuchó. Y de hecho, alguna vez dijo como vos también a mí me enseñaste un montón, me abriste como, alguna vez me lo dijo, no sé si específicamente se refería a esa experiencia, tal vez sí. Ella me acompañó
como de un modo tan respetuoso y como validando siempre lo que yo había vivido, como bueno, fíjate por dónde más te va llevando, ¿no? Interesante porque también Sí, escucho en estos encuentros de orientación a otros mediums o personas que tienen estas percepciones o que han pasado por estas historias, donde por ahí los profesionales, obviamente siempre teniendo en cuenta que hay muchas patologías psiquiátricas y psicológicas que obvio, se pueden mezclar, pero bueno, justamente los que hemos estudiado podemos diferenciar dónde está una creencia, dónde puede haber una experiencia espiritual y dónde puede haber algo más patológico o de una enfermedad tal cual. donde terminan medicados o Mm. terminan internados, ¿no? O, bueno, o en otras experiencias terminan exorcizados, ¿no? Por cuestiones de credo. Y digo, qué difícil llegar, por ahí creo que somos un cambio generacional, esto no me voy a, no me voy a cansar de decirlo, donde empezamos a mirar esto un poco con más respeto y como un proceso, ¿no? Como no Sí, darle la etiqueta rápidamente al otro. totalmente, totalmente. La apertura, ¿no? La La apertura flexibilidad y la apertura. La y apertura. los lugares como eh, más amables, ¿no? A mí me costó mucho también entender qué era lo que me pasaba, también con esta sensación de estoy segura de que estoy conectando con algo, pero fue muy difícil llegar a lugares donde podía hablarlo, compartirlo y sentirme entendida, Total. porque había toda una mirada o lecturas que no compartía, o una mirada de, mm, Sí, y que uno también entiende que, claro, el otro, o sea, mi marido hoy, con todo el bagaje espiritual que traigo, y él me conoce desde los 15 años, a veces sigue diciendo, wow, como diciendo, nada, no le atraviesa el cuerpo, y cuando uno no pasa la experiencia, es muy difícil. es muy difícil, pero sí uno puede aprender a tener como esto, un oído respetuoso, una escucha respetuosa y también entender, ayer justo hablaba con Franco, mi marido, y le decía, yo creo que hoy es una locura no creer que hay algo más, que hay una conciencia que supera los límites del cráneo, ¿no? Y que es una locura no creer, digo, porque también hay un montón de investigaciones hasta científicas donde la ciencia se va encontrando cada vez más con la espiritualidad, no necesariamente lo Sí, sí. científico con la religión, pero digo, hay ya, ¿no? Como esto, personas que pueden como desde la psiquis movilizar algo en la materia, entonces ya si algo puede salir de nuestra conciencia, fuera de nuestro cráneo, entonces también hay un diálogo de lo que puede entrar, hay algo más, ¿no? Y creo que eso, independientemente de los nombres, de las palabras que a veces confunden, creo que hay algo de eso que ya está como demostrado, ¿no? Y que entonces no creer es una locura, pero creer también es una locura. Me La encanta. locura Me de la encanta esa fe, frase. ¿no? Me encanta. Claro, es como, entonces, viste, si no querés creer en nada más, qué picardía, o sea, es como, qué lástima, Lástima. porque creo que ya está cada vez como más, vale, es como, no es dos más dos, no somos este cuerpito físico tan limitado y acotado que si se cae se rompe, ¿no? O sea, pero bueno, también, y Es esto el es algo que proceso yo del otro. Yo siento eso también, es que el proceso del es el proceso otro, del otro. la energía que llevaría a tratar de convencer a alguien no tiene sentido gastarla, es como cada quien accede al conocimiento, a su verdad, en su tiempo, ¿viste? Hay quien necesita esto, límites a su propia expansión, ¿no? Como a veces alguien dice, no, bueno, pero la Biblia en tal lugar dice que no hablaremos con... No, no, o sea, esto no se trata de... ¿Te cuadra eso? Listo. Total. Ah, ya, vos, quédate ahí y no te muevas de eso. Si eso a vos te da paz, te da alegría, yo vivo otra experiencia espiritual tan verdadera y cierta que no necesito que vos me digas, no, pero acá dice que vos... No, no, no. O sea, cada uno con sus propios límites. Habrá quien elige que los límites vengan de afuera y habrá quien decide que los límites sean los que Dios disponga, ¿no? Eh, Siempre esto, haciendo un paso como
como expansivo por la vida, buscando la alegría, buscando el propósito, el sentido, el acompañar a los demás, el acompañar con el respeto de que cada quien tiene su tiempo, pero de que todo lo que yo empecé a vivir, sentir y querer comunicar a través de acompañar la enfermedad, la muerte, es desde un lugar de que hay mucha luz en el morir, de que el morir no es haber perdido ninguna batalla, de que el milagro no es que una persona se cure, el milagro es que su alma se salve, y entonces, ¿qué tal si empezamos a trabajar en esta vida por la salvación de nuestra alma? Como es muy expansivo y y muy hermoso, Es otra ¿viste? No es lectura, algo. es otra lectura, ¿no? De la muerte. Yo que trabajo, bueno, en un hospital y con por ahí gente que se está formando, muchos me dicen, ¿cómo sobrellevás la muerte de los pacientes, la enfermedad? Yo no podría hacer eso. Y yo le digo, ¿sabes cuál es la diferencia o qué es lo que a mí me salva? Es no pensarlo como negativo. Yo no creo que morir sea algo negativo. Porque si no es como, bueno, envejecer es negativo, ¿no? Como si no entra todo en esa misma bolsa. Y yo digo, morir es como nacer, es un proceso, es algo humano. Entonces, para Sí, mí es era parte como... de la experiencia del cuerpo físico, del tiempo que el alma elige transitar ese camino físico, que todos sabemos que ese camino físico es cortito, es finito y tiene un ciclo, ¿no? Como lo tiene todo en la naturaleza, de nacer, reproducirse y morir. Es como, nada, algo a lo que si elegimos hacer esta experiencia humana, no deberíamos de aferrarnos tanto a una experiencia humana que sabemos que tiene un final, ¿no? Y que ahí es donde yo podía, como de alguna forma, todo lo que iba sintiendo, linkearlo con mi vida, con la que había sido mi vida espiritual desde el inicio de mi infancia. Esto de, bueno, yo escuchaba en el sermón, en la misa, digamos, yo escuchaba como, bueno, trabajar para la comida que permanece, ¿no? Como todo es para el bien, pero no para el bien humano, hermanos, decía el pastor, ¿no? Es para el bien de nuestra alma. Y bueno, algún día eso lo tuve que llevar a la práctica, ¿no? Como, entonces la muerte no es una derrota, porque Claro, si en la muerte está la asistencia de Dios, en la muerte está la salvación del alma muchas veces. Tampoco quiere decir que vamos a ir a militar el morir del cuerpo, no, pero que lo vamos a integrar como parte de un proceso eh, fisiológico. Y ahí también entendí por qué yo estaba vinculada con el nacer, porque ambos son procesos de nuestra fisiología como experiencia humana, ¿no? Por eso también ambos procesos me convocan, me conmueven, eh, y hoy siento que acompañar el nacer es y seguirá siendo maravilloso porque me lo pienso y me emociona, el nacer y la lactancia es un proceso de nuestra sexualidad como mujeres increíble, más si se puede vivir en libertad, más si se puede vivir en comunidad, en comunión, pero ya tiene fama valiosa de por sí, porque es nacer, ¿no? Ya tiene buena claro. prensa. Ahora acompañar el morir necesita luz, ¿no? Y Que no es quizás por eso me... romantizarlo, no es romantizar, porque también no No, pueden decir, no, ah, qué no. maravilloso, pero sí son No, momentos no, de pero tanto puede ser maravilloso. O sea, de como tantos aprendizajes, digamos, yo, digamos, lo que veo son grandes maestros en esos pacientes, ¿no? De enojarse, de replantearse la vida, de buscar el sentido, ¿no? Y esas personas que han podido hacer ese recorrido a lo largo de sus años, pueden llegar a esa etapa con gratitud, con fe, ¿no? de, Con una sensación de esto, de paz, ¿no? De de mucha... paz, como una sensación de estar al día, ¿no? De eh, estar al día, de poder llegar estando al día. Y también para los que quedan, cuando el morir se acompaña de una manera consciente, presente, para quienes quedan a este lado de la vida, también se establece algo que puede ser muy hermoso a nivel de diálogo y de soporte a la pérdida y de experiencia a través del dolor. Hay algo también muy valioso ahí que necesitamos como recuperar para que la vida no duela tanto, para que no pese tanto, ¿no? Porque al fin y al cabo la muerte siempre nos va a acompañar, porque digo, en algún momento hasta
ni siquiera de las que creemos que son tempranamente, sino hasta las muertes bueno, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que técnicamente tienen que llegar primero que la nuestra, en algún momento nos va a suceder y cuántas personas quedan ligadas a esas experiencias de duelo como atadas a la pata de la mesa, ¿no? Como si la vida se hubiera detenido ahí, como si todo entonces a partir de eso fuera un yunque sobre la espalda, sobre las emociones, sobre los pensamientos, y hay tanto para abrir, hay tanto para liberar ahí también. Eh, Sí, en ese que dolor. bueno, hoy siento mucho el deseo o que ni siquiera el deseo, la vida sola me va poniendo ahí. Eh, Contame eso, digamos, ¿qué venís craneando? Me gusta decir como ese, tejiendo con toda esta creatividad que te caracteriza. ¿Qué tenés ganas de hacer desde tu marca hasta, digamos, qué venís pensando? ¿Dónde te está llevando la vida, digamos? mi, mi marca y las diferentes marcas que tengo de producto, o incluso mi marca personal como pericultora, está cambiando, está mutando, ¿no? Está como cambiando la piel. Hay algo en uno que nunca deja de estar ahí al servicio de una mamá puérpera, de una mujer gestante. Hay algo que siempre va a estar ahí, pero que hoy tengo como una pulsión de que el servicio mío como de asistencia al otro, que pudo haber estado dado como con mucha energía en el proceso de acompañar la gestación, el parto, hoy no está, tampoco me aparece muy claro, digo, o sea, sí, sin darme cuenta voy acompañando a las personas en duelo, esto es algo que me está sucediendo, no encuadrado en un espacio de consulta, pero me pasa permanentemente, dedico horas y horas digamos, a mantener contacto con personas que están atravesando un duelo, en la comunión con sus almas al otro lado de lo visible. Y en lo personal siento como un llamado muy importante a, como a conectar a las personas acá, ¿no? A quienes estamos en este plano, a encontrar a Dios, ¿no? De alguna manera, por fuera quizás de los dogmas, de las religiones, de la solemnidad de cualquier iglesia, como después cada persona, si necesita entrar en una institución, lo hará, pero hay algo en mí que siente que necesita que siente porque es como si me hubiera sido muy pedido, Dani, pero ¿cómo sentís eso, Dani? ¿Pero cómo la sentís a Caro al otro lado de la oración? Pero, y Dani, ¿y cómo se hace para tener esa paz? Pero, ¿y cómo hablas con Dios? ¿Pero cómo orás? Bueno, ¿saben qué? Los martes a las 10 nos encontramos y charlemos y hablamos. Y hoy hay 200 personas, 280 en realidad, que formamos un grupo que armé en WhatsApp. Una hora a la semana nos encontramos y nada, yo me pongo en manos de Dios para que lo que tenga que ser dicho a través de mi boca sea eh, obviamente guiado del cielo, en esto de que siento que las personas necesitan alguien que las acerque a ese Dios de amor, de eternidad que vive en cada uno de nosotros y que, bueno, a veces llegamos ahí por nuestra historia, por nuestra familia, pero a veces no tenemos de dónde empezar a tirar de la piola y solo tenemos una incomodidad, un vacío, un algo, una necesidad, ¿no? Y hoy que lo hablábamos el otro día en el espacio, hoy hay muchísimas terapias alternativas, ¿no? Hay como mucha oferta de muchas cosas, pero también yo he podido ver cómo hay personas que polulean por todas las terapias, pero sin embargo hay algo, ¿no? Hay un agujero ahí a veces en el medio que sigue y que en mi experiencia de vida solo lo llena la comunión con Dios, ¿no? El sentirnos amadas, sostenidas y guiadas por una divinidad que nos excede y que está ahí para darnos soporte en todo lo que nos toque vivir y que creo que cuando conectamos con eso ya la vida empieza a verse ya y la experiencia que hacemos de la vida empieza a ser distinta y ese es como el aporte que yo siento que hoy de alguna forma estoy como llamada a proyectar, ¿no? Estoy escribiendo un libro con mi historia.
porque siento que hay algo de esto que también necesita como salir afuera, veremos a quién, A donde pero llegará a quien obviamente lo necesite. lo necesite, tal cual, sí, así lo siento. Bien, Ujú, entonces tenés este espacio que estás ofreciendo de encuentro de una vez por semana que va creciendo, porque ujú. cuando hablamos hace Sí, 2 semanas era más chico y eran ya. 30 eran 30 sí. Y bueno, pero tenés esa energía de crecimiento, ¿no? Bueno, se siente. Y, y también me quedo pensando, bueno, en este libro, ¿no? Bueno, hay algo también que me transmitiste, no sabía lo del libro, me lo contaste antes de arrancar la Ujú, entrevista, que yo decía, esta historia tiene que ser contada, porque lo que me gusta de tu historia es que si bien siempre fuiste una persona espiritual, hubo un quiebre que vos pudiste escuchar como, bueno, me estoy corriendo de lo que realmente soy o de lo que realmente quiero, de eso se va el cuerpo y algo de eso te genera cierta conexión con la conciencia, ¿no? Que para mí conectar con Dios es conectar con nosotros mismos, que también te escucho mm, haciéndolo en algún punto similar. Y me parece que importante estos momentos de tanta oscuridad, ¿no? En algún punto, de nuevo, cuando uno se enferma, no que nosotros lo ponemos en luz o oscuridad, pero que son grandes momentos de despertar. Cuando uno logra frenar, yo creo que a veces como que la vida te encierra, como decir, bueno, arriba, despertate, ¿no? Te estás corriendo de lo que, sí, de lo que tu sí, alma vino a buscar y has sí, podido volver a conectar con lo que vos querías hacer o lo que querías ser, ¿no? Que era sí. eh, despertar, ayudar tanto a vos como a otras personas. Y Sí, porque es... me encanta No, no, esta te escucho. capacidad que tenés como de armar esta red y que de golpe puedas como eh, que esta red se puede ir modificando, transmutando. Hace poquito yo sigo una persona, nada que ver, hace reseñas de películas, es muy conocido, su papá había fallecido y él lo comparte y a los días pone, cuando compartí lo de mi papá me dejaron de seguir no sé cuántas personas. Y Mira, me quedé pensando, dije, qué loco, ¿no? Eh, Porque en vez de generar, ¿no? Al contrario, yo decía, yo le puse, bueno, nos quedamos los que realmente nos interesa sí, compartís, ¿no? sí, Y hay algo que tiene que ir, que tiene que superar nuestra experiencia personal. Hay algo eh, que incluso también se sabe siempre aprendiz. O sea, si nosotras tenemos una entrevista en 5 años, probablemente yo digo, hay algo que sigue siendo oculto para nosotros en todo esto. Por más que uno tenga mucha sensibilidad, mucha conexión, hay un montón de respuestas que no tenemos, hay un montón de preguntas que yo le sigo haciendo a Dios y que veremos a lo largo de la vida cuáles son las respuestas, si llegan porque bajan en su voz o si llegan a través de la naturaleza o si llegan a través de circunstancias o de personas. Digo, lo importante es establecer ese diálogo con Dios, donde uno se pueda ir preguntando y pueda estar abierto a recibir respuestas. Y entendiendo que la vida justamente es, para mí al menos en mi experiencia, porque también hay seres humanos para todo, ¿no? obviamente, Eh, pero para mí es algo que va cambiando, que va mutando, que va sin duda evolucionando. O sea, creciendo eso sí, total. creciendo y expandiéndose, eso no, no tengo dudas. No sé qué tipo de adulta mayor seré en 20 30 años, pero sí no me imagino ni quieta, ni como una vez me decía un pastor que me acompañó mucho después en todas estas experiencias, es como siempre de acá para arriba, Daniela, como de acá para arriba, ¿no? Como diciendo, cada experiencia espiritual y de fe es como un escalón que se va sentando sobre el anterior y ya lo que viviste ya no, no está sujeto a prueba. Esto ya es, o sea, de acá para arriba, ¿no? Eh, de hecho, la primera voz que yo siento es la de mi hermana Caro y después le digo a Dios, quiero saber más. Y después empiezan a llegar otras voces, digo, Eso, ¿cómo pero los bueno, escuchás? Me gustaría eso, porque por ahí nosotros lo charlamos en el encuentro, pero por ahí estoy pensando que la gente por ahí eso no lo sabe. ¿Vos los escuchás, los ujú. ves, los sentís? Yo Yo escucho a las almas, veo a veces imágenes que a veces creo que pueden ser ellos o personas con las que están, o a veces imágenes de cosas, veo imágenes, no sé, una hamburguesa, un zapato rojo, veo, o sea, o palabras, a veces me aparece como si fuera un cartel con una palabra.
Yo la voz sí la empecé a sentir como algo muy atrás mío. De hecho, la primera vez que me pasó fue como que me di vuelta. Eh, Porque a Caro la sentía más desde como una bajada muy interna, como muy de adentro mío, pero cuando empecé a sentir otras almas fue como si viniera por la periferia de mi cabeza la información. Eh, sí, 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 como lo escucho, pero no es un oído acá, es como más arriba, más... Hay otro oído. Otro, bueno, algunos Bueno. dicen ser ojo, ¿no? Bueno, eso es otra Sí, percepción. sí, como la clarividencia, la clariaudiencia. Después fui leyendo, obviamente leyendo mucho para tratar de ponerle como marco teórico a esto. Pero bueno, también hay un punto donde hay que entregarse como al sentir, ¿no? Sí, Sí, porque siempre digo, sí, no hay ningún medium o ninguna persona que pueda percibir de la misma manera, si bien cuando uno lee, exacto. maravilla leer algo de hace, no sé, 200 años de Oriente, y decís, wow, es muy parecido, pero nunca es igual. Sí. Entonces, No, nunca también es igual. hay un punto donde uno puede armar red, pero también hay un camino para mí que es muy individual, porque no hay nadie que vaya a percibir y a Es sentir de muy la misma individual. manera. Entonces Sí, también, como decís vos, mucho se va a apoyar en nuestras creencias. Seguramente si fuese budista, por ahí se te hubiese aparecido Buda y no Jesús. total. O Esa es no, una de bueno, las preguntas que me hago. Digo, ¿será como será esto tu en lo que maestro. yo, claro, digo, como, bueno, vos seguís mostrando medios y a veces cuando se me aparecen como desde libros o hasta cosas, bueno, con los libros me pasa algo muy especial. A mí los libros me encuentran y me encuentro con un libro que hace referencia a otro que yo amo y entonces digo, ay, pucha, los libros me encuentran, ¿no? Como, entonces también ahí puedo, pero bueno, yo puedo ver como puedo sentir esa sincronicidad en todo, que eso es algo que también me gusta transmitir, como eh, la palabra casualidad no está en mi diccionario, no existe para mí, como todo tiene una sincronicidad. Y eso también depende de la apertura nuestra, porque hay alguien que, nada, eso es casualidad, qué casualidad. No existe la casualidad, pero bueno, no nos vamos a poner a discutir de si existe o no. Se trata de lo que cada uno elige creer. Totalmente, y el camino de cada uno, ¿no? Bueno, yo te escucho y yo comparto Sí, tantas podemos estar hasta mañana. tantas similitudes y eso siempre me parece maravilloso, escuchar a diferentes personas de diferentes lugares del mundo donde más o menos vamos llegando como a sensaciones o experiencias parecidas. Me, Total. bueno, te haría millones de preguntas. Eh, Primero, bueno, agradecerte por, bueno, abrir tu vida, un pedacito de tu corazón con estas experiencias. Sé lo difícil que es hablar No, pero ha sido muy hermoso. bueno, hablar de esto, ¿no? Decir, che, hablé con Jesús, digamos, son cosas que sé que suenan muy locas, he estado ahí y bueno, y abrazo también esa valentía, ¿no? Porque yo lo que siempre digo es que debe haber tanta gente que le pasa lo mismo y Total, llevó mucho tiempo llegar a esto, a poder compartirlo, ¿no? Pero uno sí. cuando lo va abriendo, la verdad que estas experiencias son mucho más habituales de lo que uno cree, poder conocer a personas que quizás no se dedicaban específicamente a esto, pero que sí la vida nos va conectando y nos va integrando como en dimensiones, ¿no? Uno puede trabajar en un banco y ser espiritual, ser Total. policultura y Es ser que todos somos espiritual. seres espirituales, entonces, o muy a través de nuestra actividad o no, en algún momento, digamos, la vida de nuestro espíritu nos va a pedir como coherencia con Hermoso, la vida del cuerpo físico, ¿no? hermoso, Eso, por eso también yo siento este deseo a veces de compartir más allá de lo que el otro pueda pensar. Es decir, yo, mi responsabilidad con mi vida es ser coherente en lo que siento y hago, y entonces eso al que le tenga que llegar, le va a llegar. Y bueno, y Dios va acompañando también esos procesos donde uno se pone a su servicio también, ¿no? bueno, hermoso, hermoso. Me encanta cómo lo explicás, me encanta tu autenticidad, porque realmente, bueno, creo que eso es lo que compartís y la gente también te ha seguido por eso, porque se te siente muy auténtica y muy coherente, ¿no? Muy alineada con Gracias. lo que con lo que decís y lo que compartís. Te hago dos preguntitas para cerrar. Primero, ¿Vale? ¿tenés pensado de acá? ¿Tenés pensado algo de acá para adelante? No.
Bien, No, perfecto. no, solo el hecho de que de hecho tengo una reunión con unas amigas y profesionales espectaculares que trabajan como en la parte de, digamos, de comunicación, que me han acompañado en el desarrollo de una de mis marcas, eh, porque entiendo que hay algo desde lo comunicacional, digamos, de toda esta última etapa expansiva y presente, de mi presente como, digamos, como compartiendo toda esta arista como espiritual, que lo fui compartiendo de un modo muy orgánico, ¿no? Hay algo ahí que entiendo que necesita como ser acomodado, ¿no? De cara a quien no me conoce y dice, che, escuché a Dani acá y entra a la web y encuentra almohadones de lactancia del curso de Estete, como digo, hay cosas que tienen que ordenarse, pero bueno, todo lleva su tiempo, ¿no? Un proceso. Eh, También está bien que uno no, frente a algo nuevo que se empieza a expandir en uno no cierre la puerta de lo anterior como si tuviera que dejarlo atrás, porque justamente yo creo que hay un diálogo enorme entre mi rol de poricultora, mi rol de dula de inicio de vida, de dula de final de vida. Digo, hay todo un diálogo y quizás mi proceso en este tiempo, mientras lo voy compartiendo, también es ir encontrando ese diálogo que hay en el camino recorrido, porque de hecho mi vida siempre tuvo ese diálogo. Entonces, estoy en en encontrar de qué forma dialogan mis experiencias y hacia dónde quiero llevar mi tiempo también, ¿no? Mi tiempo de acompañar. La maternidad Claro, pues me aparte implica mucha energía, tengo dos hijas, tengo una vida cotidiana que quiero sostener, espacios introspectivos que ya no negocio, digo, bueno, no sé, vamos viendo, vamos bien. viviendo. Bien, hermoso, hermoso porque me encanta esto, ¿no? Digamos, esto lo hemos hablado también de que no, que a veces uno escucha, bueno, yo trabajaba en un banco, listo, me desperté y dejé todo eso y me fui al Tíbet, ¿no? Hay gente que lo necesita, pero la mayoría Bueno, escuchando que podemos integrarlo. Obviamente lleva por ahí mucho tiempo entender cómo integrar estos mundos, estas marcas. Me gusta porque decís, tengo varias marcas, ¿no? Y podemos ser muchas cosas. ¿No? totalmente. De hecho, mira, Nanu, yo cuando a mí me sucede este primer, no sé si sería el primero, pero este quiebre, este despertar extraordinario, este primer encuentro con Jesús, yo trabajaba ya en el banco eh, y yo salí de ahí queriendo hablarle al mundo entero de Jesús, pero yo trabajé en el banco, eso fue en el 2011 y yo dejé el banco en el 2017-18. O sea, Ah, trabajé muchos años más. Y fui integrando todo eso que pasaba con la formación de puericultura, con el ejercicio profesional de la puericultura, digo, y, y hoy lo sigo contando como parte de un proceso evolutivo, no reniego de esa bancaria que fui, de esa que vendía productos bancarios y los vendía súper bien, porque claro, hay algo esto de que la cosa se materializa, sucede, pero bueno, la vida también es ir encontrando los espacios que nos den expansión y el propio ritmo, ¿no? Que y el el propio propio ritmo, ritmo. que ahí te escucho y me lo autodigo, ¿no? El propio ritmo, que también no hace falta que todos lo hagamos a la misma velocidad, que todos No, tengamos total, la capacidad de materializar de la misma forma, y que a veces es total, ir, mientras más uno se alinea con su propia velocidad y su propio ritmo, las cosas tiki tiki parecería que fluyen y se sincronizan mucho más. Y decantan tal cual. lo último, y no te saco más tiempo, aunque me quedaría horas hablando con vos, es qué le dirías Re. a las personas que recién te conocen o a las personas que te siguen hace un montón, qué te gustaría decirles? Que busquen a Dios, que busquen conectar con eso que está dentro nuestro, no hace falta que lo vayamos a buscar fuera, pero que también nos excede, nos excede en cuanto a que nos conecta con todos y con todo. Entonces podemos sentirlo en un diálogo interno, como también podemos verlo en los ciclos de la naturaleza. Yo creo que el ser humano necesita sentirse amado. Y el amor que da Dios no es un amor humano, es un amor que puedes estar solo en una habitación minúscula, pero sin embargo te sentís amada, sostenida, guiada.
y hasta extrañas después ese lugar, porque entonces uno sabe que no, nunca más está solo. Entonces, si hay algo desde donde lo cual la plataforma de la vida empieza a ser más un trampolín para saltar que un pozo sin fondo, creo que es el encuentro con Dios. Entonces, eso les deseo a todos. Hermoso. Bueno, Dani, te agradezco muchísimo No, gracias a vos, esta sincronía, porque nos conocimos hace muy poquito y bueno, total. me pareció una historia realmente que vale la pena compartir. Te deseo lo mejor para todos estos Gracias, emprendimientos, igualmente. todos los que vengan, Todo lo que tenga que surgir. que sigas acompañando procesos de despertar desde el nacimiento hasta donde Dios quiera y que esta luz que tenés, bueno, siga brillando porque realmente creo que haces muy bien. Gracias de todo corazón. Gracias, Nano, igualmente. Muchas gracias. Les mandamos un beso enorme a todos los que han llegado hasta acá. Enorme. Muchísimas Ujú. gracias y los espero la próxima semana, seguramente, o las próximas semanas para compartir un nuevo episodio. Nos vemos. Gracias.